Me acerqué a las disciplinas del arte, bueno, de la pintura, mejor dicho, a partir de un grado muy íntimo con mi abuelo, de hecho. O sea, mi abuelo pintaba, pero no se dedicó de lleno a esta disciplina. Y sin embargo, a partir de una experiencia simplemente como sensorial o olfativa con el óleo, fue que tuve como esta pulsión o esta inquietud por probar esta disciplina. De hecho, no fue hasta los 14, 15 años más o menos que me involucré con ella, pero sí a temprana edad estuve desarrollando todo lo que era la disciplina gráfica, como el dibujo o la ilustración. Y siempre fue de manera autodidacta, de hecho, nunca, no fue hasta que entré en el 2010 aquí a la licenciatura que empecé a tomar ya a nivel formal lo que era la educación o la disciplina de la pintura y otras entre la fotografía o el video también. La pintura, a como lo veo ahora, es una disciplina en la que puedo tener a partir del acto pictórico, mejor dicho, es como yo logro concebir una relación entre la pintura y la reflexión a partir del tema que yo estoy trabajando. Es decir, mientras yo estoy pintando, puedo empezar a reflexionar más con base en el tema en el que estoy trabajando. Por ejemplo, yo trabajaba mucho con el tema de la sexualidad y lo que es la imagen pornográfica o el erotismo también, pero no fue hasta empezar a pintar este tipo de imágenes que empecé a tener una concepción más allá de lo que era en sí la pornografía, porque muchas veces yo me quedaba nada más como con la idea de que la imagen pornográfica es simplemente un estímulo que está recibiendo la mente, ¿no? Ya como para coordinarse en sí con lo que está viendo en la pantalla. Y lo que me hizo entender la pintura es que la pornografía se está construyendo a partir de varias capas también, como incluso de pensamiento a la hora en que se consume también la imagen. Sobre todo ya porque cuando uno pasa incluso de esta mera satisfacción de estar contemplando lo que es la imagen pornográfica, también empieza a superar nuevas capas de pensamiento. Entonces uno empieza a pensar en todo lo que construye, todo lo que envuelve a la pornografía, desde el hecho de cómo están todos los montajes también, la misma repetición que se hace casi como un ritual en torno al sistema pornográfico, y también cómo van variando o cómo se van incluyendo diferentes fetiches. Otra de los trabajos que me hizo entender mucho esta parte de la pornografía, sobre todo ya de los sistemas de imágenes, era cuando empecé a trabajar con el concepto del espectáculo. Yo tomé como parte o como punto de partida el objeto enano. Entonces el enano en la pornografía, por ejemplo, funciona como un fetiche, como esta cosa o este objeto que está sirviendo simplemente como una extensión más de un dildo, por así decirlo. El enano, cuando tú lo ubicas en el sistema del freak show, ya cambia completamente sus cualidades, y en el freak show ya podemos empezar a entender también la cuestión de lo que es el teletón o esta otra cadena de espectáculo también. Y también en el sistema de la violencia, que era también donde yo ubicaba al enano, se empieza a tomar como la parte empática, en la que uno empieza a tener todo este grado crítico hacia las cuestiones de la guerra o el conflicto bélico a partir de todos estos desastres que se originan o todas estas anomalías que empiezan a sufrir diferentes cuerpos. Yo trabajo mucho con la cuestión de los empastes en el óleo, y trabajo mucho, de hecho es esta técnica, el óleo, el acrílico y la encáustica. Más que nada porque me interesa cómo a partir del óleo y los diferentes medios con los que lo manejo, me da mucho esta sensación de la carnalidad también. Eso es algo que me interesa mucho, sobre todo tomando en cuenta que muchas de mis influencias son Francis Bacon o Lucian Freud, por ejemplo. Son esos pintores que estaban muy involucrados con la carnalidad o con el cuerpo, sobre todo con estos espacios demasiado hasta cierto punto demasiado maníacos, por así decirlo, ¿no? Donde te están llevando siempre a una cuestión sensorial también, sobre todo porque en los espacios de Francis Bacon tú ves cómo aparece una paleta de colores casi siempre dirigida a lo que es el rojo y el vermelón. Entonces todos estos colores, para empezar, son muy agresivos de antemano, y a mí me interesa mucho rescatar también muchas de esos elementos pictóricos, y no es por decir que mi trabajo se base completamente
en utilizar mucho a estos pintores, sino que, como yo lo veo, la pintura siempre está citando a la pintura porque en general toda la pintura infecta todo lo que es la pintura. Entonces uno no puede separar a las otras disciplinas de esta, porque la misma pintura es un punto de origen para el resto de las demás disciplinas como la fotografía o el cine, incluso muchas otras artes o disciplinas relativamente contemporáneas como el performance empezaron a derivar incluso de estos actos, como con los pintores como Pollock o estos colectivos como el grupo Gutai también, que se iban enfocando mucho al arte expresionista, pero porque era más la relación del cuerpo con los materiales. En mi caso, retomando nuevamente los materiales con los que trabajo, el óleo me permite mucho esta manifestación de la carne también, todos estos trabajos sumamente escultóricos, por así decirlo. De alguna manera yo siento que cuando estoy pintando, estoy esculpiendo al mismo tiempo con el pincel, porque la misma materia, la misma plasticidad me lo está permitiendo. Incluso es mucho más fácil a veces abordar la escultura desde la misma, o sea, cuando has tenido una formación como pintor, porque pensar en 2D las imágenes te permite también comprender los volúmenes a la hora de pasar todo a un plano tridimensional. El año pasado hubo una exposición, o realicé una exposición, mejor dicho, en la Galería Mérida, y la exposición se llamó Pornografía, Relaciones de Poder. En esta exposición yo estuve trabajando tanto pinturas y gráficas, también complementando con una parte de la exposición con el texto. Entonces yo utilizaba citas de diferentes filósofos, desde Nietzsche hasta Camille Paglia, por ejemplo, que han trabajado con el tema de la pornografía, pero no porque estuviera utilizando los textos o la pintura como una ilustración de esos textos, porque obviamente el trabajo de la pintura no es ilustrar un texto o un escrito, sino todo lo contrario. La pintura sirve siempre de punto de partida para muchos estudios visuales, sobre todo el hecho de pintar pornografía ya estaba haciendo un énfasis más en este fenómeno o en esos intereses de la imagen también, en sí de la imagen ya como violencia muchas veces, porque el mismo acto de censurar a veces la pornografía o cualquier imagen que se tome como de este tipo es mucho más pornográfico, más perverso, porque te están mediando de alguna otra forma en el consumo de la imagen sexual. Sobre todo, algo que yo criticaba mucho en esta exposición era cómo, por ejemplo, en el caso de cadenas como Televisa, todas, se mantiene como un grado moral a partir de programas como La Rosa de Guadalupe y ese tipo de baratijas, por así decirlo, ¿no? Pero el hecho es que cuando tú ves otro tipo de programas que te proponen ese tipo de televisoras, son programas familiares, entre comillas, y ves cómo están apareciendo decanes que están sumamente voluptuosas, están siempre en bikinis, cada vez mucho más diminuta la ropa, y esto es algo mucho más perverso si lo pensamos, porque son programas que están viendo un público de todas las edades, y sobre todo es fomentar más un tipo de violencia o de consumo de la sexualidad también, más allá de lo que se podría pensar con la pornografía. Digo, la pornografía sufre muchos ataques y siempre ha visto la manera también de colarse entre todo este tipo de censuras también. Algo importante o algo que yo consideraba bastante rescatable de cómo funciona el sistema de la pornografía es toda esta renovación que va surgiendo a partir de sí misma. Con esto quiero decir que hay tantos géneros que se van creando día con día, y es a partir de que la pornografía se tiene que estar superando constantemente. O sea, la pornografía llega a un punto en el que es tan brutal o tan violenta que necesita cada vez más encontrar nuevos caminos para seguir excitando o seguir adjudicándose nuevos consumidores. Parte de lo que podría, ya manera de conclusión, con todo esto que he estado pues trabajando a partir de estudiar aquí en la ESAI, podría decir que ha sido bastante benéfico en el sentido de abordar los temas ya de una manera más profunda, intelectual, sobre todo entendiendo que no solo basta en esta época
con el trabajo del pintor en cuanto al oficio de la pintura, sino también a nivel intelectual y conceptual. Es necesario siempre estarse fundamentando, y no porque sea estrictamente necesario justificar el trabajo a partir de un texto teórico, sino simplemente entender todo lo que se ha venido haciendo a nivel histórico, filosófico o cualquier otra disciplina de las humanidades en la que se quiera pensar, a partir de esos temas con los que uno está interesado en trabajar. A mí la escuela me ha servido bastante, sobre todo desde el punto filosófico, para entender todas estas temáticas que he estado trabajando, como la sexualidad, los conceptos de la muerte también con los que he trabajado, y del espectáculo. Otro de los aspectos que me interesa mucho o que podría decir que son muy importantes al estar en la carrera es que cada semestre se invita a ciertos artistas para que funjan como críticos o sí, a manera de críticos, sobre todo porque este tipo de actividades me parecen bastante importantes, porque uno muestra el trabajo que ha estado haciendo durante todo un semestre, y es en ese momento en el que gente externa a la escuela tiene un punto de vista mucho más incisivo, muchas veces destructivo también, pero muy necesario para que uno aprenda a defender lo que es su trabajo, el por qué está abordando ciertos temas, o por qué está utilizando la disciplina que usa para acercarse también a una problemática. Eso es algo que me parece sumamente rescatable y necesario en la carrera. También otro de los aspectos es que te enseña que realmente tú estás viviendo ahorita en un huevo prácticamente, ¿no? Cuando salgas al estanque grande te vas a encontrar con gente mucho más preparada y hasta 100 veces más pesada de lo que tú consideras que eres al punto en el que has llegado. En ese punto me parece que la carrera es un punto bastante crucial cuando uno sabe aprovecharla también. Siempre es necesario estar trabajando y sobre todo, como mencionaba hace un momento, el acto pictórico sirve para esto, para tu evolución tanto en la pintura como a nivel reflexivo, porque siempre mientras uno va pintando, va construyendo también, o va colaborando también a la evolución que tiene en cuanto a la manera de observar un fenómeno o un problema.